Ana Vázquez, ella es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, diputada popular decimos, y es una de las personas que viajó hasta Melilla para ver en persona la actuación, comprobar cómo fue la actuación de la Guardia Civil en esa avalancha, recordemos de hace unos meses, en la que fallecieron pues varios inmigrantes. Y la podemos saludar ya, señora Vázquez, buenas noches. Y usted pudo, decimos, comprobarlo de primera mano y ver si esa actuación, como acusan algunos, fue proporcionada o no, y sobre todo, que es lo que usted denuncian, si tenían o no medios suficientes la Guardia Civil. Usted afirma que no, que faltan agentes y faltan medios. Efectivamente, yo lo primero, agradezco esa visita. Esa visita estaba programada desde hace un mes, no tenía nada que ver con el documental de la BBC, pero agradezco haber hecho esa visita. Yo, de hecho, he hecho en falta que otros partidos ese día se echaran fuera de esa visita, porque ir allí fue ver y demostrar las mentiras de Marlaska, y me dolían cada una de las mentiras. A medida que iba transcurriendo cada metro de la visita, que nos iba explicando la Guardia Civil, iba viendo una mentira, y me dolía. Se lo digo de verdad que me dolía, porque yo nunca creí que un ministro del Interior pudiera mentir tanto. Nunca, nunca, jamás. A mí, la impresión de lo que yo saqué allí es: ¿por qué mintió Marlaska? ¿Y por qué mintió Marlaska tantas veces? Porque dejó desamparados a los guardias civiles y a la gente que estaba defendiendo la frontera. Porque, como llevan denunciando muchas veces los guardias civiles, no tienen agentes, no tienen medios materiales. Los cascos les tiraban piedras y se les rompían, porque llevaban 22 años con ellos. Los escudos eran cristalizados, de tan antiguos que eran, entonces se rompían como cristal. Y ahí seguían esos 5 guardias civiles más un cabo defendiendo la frontera de España. Ellos solos, 6. Hasta que vieron que ya no podían más hacer frente a una avalancha de 2000 y tuvieron que replegarse. Y se tuvieron que ir de ahí. Y tuvieron que abandonar la frontera española. Señora... Sí. Sí, señora Vázquez, no le quería interrumpir. Buenas noches. Yo le quería preguntar si el señor Marlaska llegará un momento en el que, bajo su opinión, no le quede más remedio que responder por estos actos. Nosotros le estamos exigiendo desde la semana pasada que viniera con los vídeos, porque yo quería creer que el ministro del Interior no podía mentir a todos los españoles. Desde el miércoles pasado hemos registrado su comparecencia y el visualizado de los vídeos, como hizo el Partido Popular en el 2014, en la crisis del Tarajal, cuando fallecieron esos inmigrantes en el Tarajal. Nosotros visualizamos los vídeos en la Comisión de Interior. Solo pedimos lo mismo que hemos hecho nosotros, que trajeran los vídeos, que los pudiéramos ver, y lleva una semana diciendo que no, y tuvimos que ir a Melilla a ver cómo había dejado abandonado a toda la Guardia Civil, cómo había tenido que intervenir Marruecos para ayudar a nuestra Guardia Civil, cómo no había habido un aviso previo por parte de Marruecos de que venía una avalancha de más de 2000 personas. Y eso te duele el alma. Señora y eso Vázquez, lo hemos comprobado esos días. Señora Vázquez, de hecho le vamos a preguntar en unos instantes por la actuación de Marruecos, pero antes, usted que ha estado mano a mano con los agentes, con la Guardia Civil, ¿qué le decían? ¿Cómo están? ¿Se sienten desprotegidos? ¿Sienten que la situación ha cambiado? ¿Qué es lo que le transmitían? Totalmente desprotegidos. Intentaban contarnos eso, de cómo se sienten, lo mal que se sienten. Llevábamos a 2 hombres del ministerio detrás nuestra todo el tiempo. No podíamos acercarnos a los guardias civiles a preguntarles nada, solo de hurtadillas. Yo tuve que fingía una llamada telefónica para poder hablar con una persona que pertenece a la Guardia Civil y decirle qué ha pasado. Y es cuando me dice, solo estaba un cabo y 5 guardias. Cuando empezamos a llamar a todos los efectivos que había en Melilla, Policía Nacional, Policía Local, a todos llegamos hasta 100. Pero solo había 16 personas cubriendo la frontera de España. No es una prioridad para Marlaska la frontera de España. No es una prioridad para Marlaska ver cómo cada día dicen una cosa respecto a Marruecos. Cada día nos dicen algo diferente respecto a Marruecos. Nos están choteando. ¿Por qué quisieron tapar
la actuación de Marruecos en suelo español? ¿Por qué Marruecos no avisó minutos antes de que venía esta avalancha de 2.000 personas encima de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Qué ocultan? Señora Vázquez, dígame. ¿Usted piensa que Marruecos actúa como país amigo, tal como defiende Pedro Sánchez? Para nada. Miren, le voy a poner varios datos, y son datos, respuestas parlamentarias. La primera, de cada año solo se expulsa un 5%. Casualmente, Marruecos no está en este momento actuando conforme a la ley. Hay un convenio de readmisión del 2012 que Marruecos no lo acepta y no está readmitiendo a nadie. Eso es la primera. Entonces, Marruecos se chotea porque no da cumplimiento al acuerdo de readmisión. Segundo, las devoluciones en caliente, mal llamadas devoluciones en caliente, que están reguladas por la ley, habladas por el Constitucional. El PSOE, claro, fue quien las recurrió. Ahora no las quiere ejecutar. Este es el problema. Entonces, tenemos en este momento un gobierno parapetado en eslóganes de falsos derechos humanos, que por otra parte, pues está permitiendo vulneraciones de derechos humanos. Y señora Vázquez, usted ha sido muy gráfica con esa frase que acaba de decir, de forma coloquial, que Marruecos se chotea en cierta forma, decimos de forma coloquial, de los acuerdos con España. Le hago una última pregunta porque muchos quizás sospechan del porqué. Recordemos que en estos últimos días en la Comisión Europea, en la Unión Europea, se estaba investigando ese software Pegasus, y se hablaba de que quizás Marruecos es quien estaba detrás precisamente del espionaje al gobierno. Parece cuanto menos llamativo que el gobierno no salga a decir nada o a pedir explicaciones. Mire, yo tengo mis dudas, respeto a todo, pero son dudas personales. El cambio respecto al Sáhara, a la postura que tenía España respecto al Sáhara. ¿Sabes? Eso ya nos llamó mucho la atención en verano. El tema respeto a que el señor Sánchez hubiera dicho, fue un tema bien resuelto, y resulta que tenemos 90 fallecidos por la parte de Marruecos. Es decir, ¿qué oculta Sánchez respecto a Marruecos? Eso es lo que nos preguntamos todos. Porque efectivamente la negligencia no fue de la Guardia Civil, la negligencia o lo que haya pasado lo tiene que explicar Marruecos, porque fue en zona española, pero cuando ya la Guardia Civil se vio totalmente imposibilitada para seguir su actuación, es cuando llaman a Marruecos para decirle, por favor, ayudarnos y entrad en territorio español, ayudarnos. Entonces, ¿qué está ocultando Marlaska? No lo sabemos, pero sabemos que es algo grave. Si no, no entenderíamos que con más de 60 fallecidos, el presidente del gobierno haya dicho, esto ha sido bien resuelto. Señora Vázquez, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche. Nos quedamos con esas dos reflexiones: qué oculta Sánchez respecto a Marruecos y qué oculta el propio Marlaska. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.